Hay figuras en la historia que son, de verdad, un auténtico rompecabezas, a la vez admirables y exasperantes, que desafían cualquier etiqueta. Pilar Careaga es, sin duda, una de ellas. Una mujer cuya vida es un puzzle fascinante de contradicciones. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que la misma persona sea la pionera que rompió todos los moldes de su época y, a la vez, la política inflexible que acabó enfrentada a su propia ciudad? Y aquí las tenemos, sus dos caras. Por un lado, la pionera, una ingeniera brillante con una determinación de acero, que se abrió camino en un mundo que no estaba hecho para ella. Y por otro, la autócrata, una política de mano durísima que gobernó completamente de espaldas a la gente. Son literalmente las dos caras de la misma moneda. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a desmontar su historia para intentar entender las piezas que componen a una de las figuras más complejas del siglo XX español. Venga, pues empecemos por el principio, por esa primera faceta, la que la convirtió en una auténtica leyenda de la ingeniería. A ver, Pilar nació, como se suele decir, en una cuna de oro. Pertenecía a la mismísima élite aristocrática e industrial de Vizcaya. Lo fácil, lo que se esperaba de ella, hubiese sido aceptar su rol, casarse bien, dedicarse a obras de caridad. Pero no. Ella tenía otros planes. Con solo 13 años tomó una decisión que iba en contra de todas las convenciones de su clase y de su tiempo. Fijaos bien en la seguridad que transmite esta frase. No dice ingeniera, dice ingeniero. Porque en su cabeza, parece, no había matices de género, solo una meta clara e inamovible. No era una opción más, era su único camino posible. Y no es que solo lo consiguiera, es que lo hizo de una forma, brillante. En la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, nada menos, terminó la carrera sin un solo tropiezo y como la número 1 de su promoción. Un logro monumental, que desde luego debió de callar muchas bocas en la época. Y aquí es donde la historia de Pilar pasa de admirable a casi legendaria. No le bastaba con la teoría de los libros. Ella quería sentir el poder, oler el carbón, el aceite. Quería estar al mando. Imaginen la escena. Durante sus prácticas de ferrocarriles, ahí está ella, subida a una locomotora de vapor. Y el ingeniero jefe, seguramente con algo de sorna, le pregunta si tiene miedo. Su respuesta fue un simple psss, un gesto de pura indiferencia que desmontó por completo el paternalismo de la situación. Y claro, su habilidad no tardó en salir a la luz. El propio jefe de maquinistas, un veterano del oficio, acabó saliendo en su defensa, reconociendo un talento que iba mucho más allá del género. Se había ganado el respeto a pulso. Y esto, creo yo, revela la clave de todo. No era solo ambición, era pasión pura. Hablaba de las locomotoras como si fueran seres vivos, con un cariño y una admiración que demuestran una conexión visceral con su profesión. Era una ingeniera de corazón. Pero esta pionera, esta ingeniera apasionada, estaba a punto de transformarse. Su entrada en la política y la experiencia de la guerra civil forjaron la segunda mitad de su vida, la otra cara de la moneda. Su trayectoria política fue tan meteórica como traumática. Su militancia monárquica la llevó directamente a la cárcel al estallar la guerra, donde vivió el terror de ver cómo ejecutaban a su propio tío. En cuanto fue liberada en un intercambio, no se lo pensó dos veces, se unió al bando nacional y se fue directa al frente. Y su labor no pasó desapercibida, ni mucho menos. No hablamos de alguien que se escondiera en un despacho. Estuvo en la Casa de Campo, en la ciudad universitaria de Madrid, en plena batalla, organizando la asistencia a los heridos. Su valentía le valió las más altas condecoraciones militares, sellando su lealtad y su estatus dentro del nuevo régimen. Y así llegamos al punto culminante de su carrera pública, el momento en que la brillante tecnócrata y la política autoritaria se fusionan en una figura que iba a marcar la historia de Bilbao para siempre. Su nombramiento fue todo un hito, claro, la primera mujer al frente de una gran capital española. Pero gobernar el Bilbao de los 70, una ciudad obrera, industrial y muy combativa, era una tarea inmensa. Su mandato se convirtió en un auténtico campo de minas. Su estilo de gobierno quedó perfectamente retratado en estas tres crisis. En Recalde, ante un barrio que pedía cosas tan básicas como aceras, mostró indiferencia. En Erandio, frente a una emergencia de salud pública por la contaminación, le restó importancia. Y en Sóndica, ante la oposición vecinal a la ampliación del aeropuerto, su respuesta fue el desdén. El patrón era siempre el mismo, la lógica de la tecnócrata por encima de la voluntad del pueblo. La oposición en Recalde alcanzó una escala masiva, 50.000 firmas pidiendo su cabeza. Pensemos en lo que significa esa cifra. Esto no era una pequeña protesta. Era un barrio entero levantado contra una alcaldesa a la que consideraban sorda a sus problemas más básicos, como la muerte de niños en calles sin semáforos. Y su respuesta a todo aquello, lo resume todo.
Para ella, su legitimidad no venía del pueblo, sino de la autoridad superior que la había nombrado. Esta es, en esencia, la definición de un gobierno autoritario. Y con esto, volvemos al principio. Con todas las piezas del puzzle sobre la mesa, ¿qué imagen final tenemos de Pilar Careaga? Su legado tiene inevitablemente estas dos caras. No se puede negar su papel como pionera, una figura inspiradora que demostró que una mujer podía llegar a lo más alto en cualquier campo que se propusiera. Pero tampoco se puede ignorar su papel como política autoritaria, una líder que gobernó sin empatía y que contribuyó al sufrimiento de muchos de sus conciudadanos. Y esta es la pregunta final que nos deja su historia. La verdad es que no hay una respuesta fácil. Nos obliga a pensar en la naturaleza del progreso y en si es posible separar los logros de una persona de la ideología que defendió. El caso de Pilar Careaga es un recordatorio de que los héroes y los villanos, a menudo, habitan en la misma piel.